de los pagos que las empresas hacían por concepto de PTU, y lo que determinó es que la no deducción es un acto de carácter negativo. Esto es una prohibición que establece la ley para que el contribuyente haga algo. Y por ende, el efecto de las sentencias de amparo pues tiene que ser que se le permita al contribuyente obrar respetando la garantía. Esto es, que se le permita efectuar la deducción, cosa que es total y absolutamente lógica. Pero hasta ahí, el problema de la determinación de la Suprema Corte es que dijo hasta ahí, no más allá ni más para acá. Ese es el efecto de la sentencia de amparo. Entonces, esa circunstancia, dijéramos, bueno, está bien, pues es doctrinal, finalmente vas a permitir la deducción, no tengo mayor problema, voy a pedir mi devolución y me van a tener que dar la devolución de lo que yo pagué. El tema se complica. Entonces, bueno, una primera conclusión que tendríamos es, ese es el efecto de la sentencia de amparo. Si como consecuencia de ese efecto hubiera otros efectos adicionales o otros efectos que se consideraran o se concatenaran hacia adelante, está bien, pero eso ya no le tocará verlo al juez de distrito que otorgó el amparo. Ya será en una segunda instancia o una instancia diferente, donde se tendrá que analizar si el efecto estuvo bien o estuvo mal. En este sentido, si la autoridad me dice, te permito deducir, con el solo oficio que emita, diciendo te permito deducir, pues ya, los efectos del juicio de amparo hacia atrás y hacia adelante están colmados. Quizá habría una presión por ahí de decir, bueno, te permito deducir desde tal fecha y hasta tal fecha, o hasta en tanto la ley no cambie, para que el cumplimiento fuera total y absoluto. Esto, la realidad es que ha generado muchos problemas en el tema de las devoluciones. ¿Por qué? Porque hoy en día, si nosotros leemos, el Código Fiscal es uno de los ordenamientos que más se ha reformado, principalmente en materia de devoluciones. Si hoy viéramos el Código Fiscal, el artículo 22 que teníamos hace 10 años, al que tenemos hoy en día, pues de entrada el nuevo ya trae un 22A, ¿no? Que antes no existía. Y la forma en la que se ha previsto el cálculo de intereses o el cálculo de actualización para cuando un particular paga algo que no debía, pues ha cambiado mucho. En el tiempo ha sido muy diferente. Concretamente, hoy en día, el Código Fiscal en su artículo 22A sigue previendo que la autoridad está obligada a devolver las cantidades pagadas indebidamente por un particular con actualización y con intereses en términos generales. Pero esta actualización y estos intereses se van computando de manera diferente en cada caso. Dice por ahí el artículo 22A que cuando proceda la devolución, ¿sí?, por pago de lo indebido, que sería propiamente lo que sucede cuando en un juicio de amparo se declara inconstitucional una ley. Cuando esto sucede, el pago que yo hice pues no debía de haberse hecho y tengo derecho a que me lo regresen. Dice, y se ordene a través de una sentencia, en cumplimiento de una sentencia de su devolución, la autoridad deberá de pagar intereses al particular desde que hizo el pago de lo indebido y hasta el momento en el que se lo regrese. Es decir, si yo promoví mi juicio de amparo hace 2 años, con motivo del primer pago de la contribución que yo hubiera realizado, pues tengo derecho a que me paguen intereses desde el día 1 de que hice ese pago, o sea, desde hace 2 años y hasta el día de hoy, con una tasa de interés que puede oscilar entre el 15 y el 17, 18%, pues estamos hablando que a 2 años de distancia, pues ya estamos hablando de un 35, un 36%, ¿no? Entonces, diríamos, bueno, sabes que yo pagué porque una ley me decía que era inconstitucional, finalmente se declara inconstitucional, tengo mi oficio, y con ese oficio voy y pido mi devolución, y pues es consecuencia del juicio de amparo. La autoridad, ahí el problema es que va a decir, no, porque ¿qué crees? Que tu devolución no es parte del cumplimiento del juicio de amparo con estos nuevos criterios de la Suprema Corte, porque ahí dijo la Corte que el único efecto de la sentencia de amparo pues es que me emitan un oficio donde ya no tenga yo que leer esa prohibición para deducir las deudas. Entonces, si el único efecto es ese, pues esto no es en cumplimiento de una sentencia de amparo y por tanto no al lugar al pago de intereses, ¿no? Esto que la verdad es que
no estaba contenido propiamente en las determinaciones de la Suprema Corte y que me parece que cuando la Suprema Corte lo analiza con un ánimo de decir, oye, ya no obligues a los jueces de distrito a estar vigilando hasta el último día el pago de las contribuciones pagadas, ahora sí que de los pagos indebidos efectuados por un particular que obtiene una sentencia favorable, pues el tema se volteó 360 grados y ahora resulta que ya no es un tema solo de vigilar que eso suceda, sino que en realidad se está haciendo de alguna manera nugatorio el derecho del particular a obtener esos intereses cuando estamos en estos casos, ¿no? Esa es precisamente la gran complejidad y la gran preocupación que ha generado este tipo de sentencias por la forma en la que está redactado el artículo 22A del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Este caso también resulta aplicable para el que nos compartías de la PTU, porque tú mismo dijiste que consideras que el criterio de la Corte se quedó corto. Va en ese sentido también, es decir, la Corte me da el derecho, por así decirlo, al amparo, a la luz del amparo, de deducirla, pero no va más allá en cuanto a este efecto en la devolución. Sí. ¿A eso te refieres? De hecho, los criterios que estableció la Corte, más que referirse al tema del impuesto al activo como tal, que era el ejemplo que yo utilizaba, en realidad se refieren al caso de la no deducibilidad de la PTU. Y ahí es donde se establece el parteaguas general. El problema es que ya una vez establecido este criterio por la Corte, este criterio se ha venido permeando también a otras deducciones, ¿no? Por ejemplo, a raíz de que se estableció esta circunstancia por parte de la Suprema Corte, la autoridad ya lo ha venido extrapolando al caso de aquellos contribuyentes que a lo mejor reclamaron por inconstitucional la norma que impide la deducibilidad de las pérdidas obtenidas en la enajenación de acciones contra cualquier ingreso que obtenga el contribuyente. Entonces, ya llegó hasta allá. Desde luego aquí habrá que ver qué es lo que dice nuestra sentencia, porque si nuestra sentencia se obtuvo antes de que viniera este pronunciamiento de la Corte y la sentencia le dice a la autoridad, como sucedía hasta antes de este pronunciamiento, se declara la inconstitucionalidad para que se le deje de aplicar y además se le devuelvan las cantidades pagadas indebidamente, y así quedó plasmado en nuestra sentencia, porque tendremos una cosa juzgada que no debería ser afectada por el nuevo criterio de la Corte y que debería de cumplirse esa sentencia pues, en los términos en los que específicamente fue redactada. Sin embargo, si la sentencia no llegó a ese grado de detalle y se quedó simple y sencillamente en la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, bueno, seguramente vamos a tener un problema en el tema del cumplimiento, ¿no? Cuando se esté analizando la devolución de los intereses. Y, sin embargo, esto como tal, que es un problema y que es real y que se está viviendo hoy en día y que todavía no hay una definición 100% clara de hacia dónde se va a dirigir el proceso, porque ya, o sea, lo que es muy claro es que no es parte del cumplimiento. Si como parte del cumplimiento pues, se genera el derecho a la devolución, la autoridad lo va a tratar como un saldo a favor, más que como un pago de lo indebido, y le dará la consecuencia como si fuera un saldo a favor, en donde no procede el pago de intereses desde origen, sino me va a decir, preséntate tu solicitud de devolución. Una vez presentada, yo tengo mis plazos de 50 días o menos si estuviera dictaminada la empresa, y transcurrido ese plazo, si no te he devuelto, bueno, pues entonces sí ya empezaré a computar intereses, ¿no? Desde luego, es la idea de lo que ahora está permeando en las autoridades, y sin embargo eso abre nuevas posibilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien ya no voy a poder reclamar a través de un recurso de queja en un juicio de amparo esta circunstancia, bueno, probablemente tenga abierta la vía del Tribunal Fiscal en tanto a la correcta aplicación del artículo 22A o no para efectuar o para lograr el pago de esos intereses por parte de las autoridades. Ya ha habido, de hecho, varios casos en donde se abre una nueva instancia para el pago de estos intereses. Esa nueva instancia para el pago de los intereses lo que nos va a permitir es que el tribunal analice si el 22A se interpreta de manera restrictiva en cuanto a que cumplimiento es necesariamente un proceso dentro del juicio de amparo, o si cumplimiento es una consecuencia de haber obtenido la sentencia, me da la devolución, y si así fuera, bueno, pues el tribunal lo que estará interpretando es que sí procede el pago de intereses desde origen, como ya de hecho ha sucedido en algunos criterios por parte del Tribunal Fiscal y que incluso han sido confirmados por algunos tribunales colegiados. Si el criterio fuera que no es así, se abre una nueva posibilidad para cuestionar si el artículo 22A, al hacer una distinción en función a
O sea, al final del día yo pagué una norma, una cantidad porque una norma inconstitucional así me obligaba. Si esto obtuve sentencia favorable, pues pareciera que la conclusión es, sea cual sea el efecto directo de la sentencia de amparo, si yo te pagué algo que no debí porque porque asumí la actitud de buen contribuyente y después obtuve una sentencia favorable y me dio lugar a su devolución, pues la verdad es que no hay razón para que a unos los trates diferente de lo que me trates a mí en función a la redacción que trae hoy el artículo 22A del Código Fiscal de la Federación. Entonces ya habrá que ver si estamos en los tribunales que aceptan que la interpretación del 22A es una interpretación un poco más abierta, o si no fuera así, pues habrá que analizar si entonces, a la luz de esa interpretación, el 22A es constitucional o no, principalmente por una violación a la garantía de equidad tributaria, y adicionalmente ahora con las reformas constitucionales a algún derecho humano consagrado en alguno de los convenios internacionales celebrados por nuestro país. Muy interesante cómo se abre toda esta nueva visión a raíz justamente de la modificación o inclusión de este artículo, ¿no?, del 22A del Código. Ricardo, este efecto indirectamente va a provocar, bajo tu punto de vista, que el uso de este medio, que es el amparo, tienda a cambiar la forma de presentarlo, es decir, como platicamos un poquito antes, a lo mejor ya no busco un cumplimiento a priori, sino me defiendo, busco no pagar esas cantidades, sino garantizando para poder, pues, de todas formas no tener derecho al interés. ¿Cómo ves, cómo sería un poquito la predicción a futuro de los efectos de esto en tu carácter personal, tu experiencia? Sí, mira, desde luego yo creo que va a depender del momento en el que las empresas estén o los contribuyentes estén tomando su decisión de irse o no o irse al amparo. Probablemente estamos hablando de que lo hacen una vez que ya existe un criterio jurisprudencial por parte de la Suprema Corte, donde se declara inconstitucional esta no deducibilidad. Pues yo creo que lo más, o sea, sería desde luego un procedimiento riesgoso, pero sería, me parece una buena decisión a la luz de todos estos criterios, decir, ¿sabes qué? Toma la deducción, no apliques la disposición, ya hay unos criterios jurisprudenciales que te dicen que esto es inconstitucional, y si la autoridad te llega a cuestionar esa deducción, pues entonces, en el momento que emita la liquidación, pues tú vas a solicitar, ya sea de manera directa, un amparo, o bien a través de ir a impugnar primero la liquidación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa y posteriormente acudir al amparo, pues vas a solicitar la protección constitucional en relación con esas normas que nos están aplicando. Y la posibilidad de que se obtenga una sentencia favorable, desde luego, va a ser muy alta porque ya hay jurisprudencia, ¿no? Digo, salvo que hubiera un error procedimental, en principio debiera de obtenerse una sentencia favorable. Entonces ahí sí la autoridad, bueno, el particular ya no tuvo que desembolsar esas cantidades, ya pudo beneficiarse de antes de estos criterios jurisprudenciales, y la autoridad pues difícilmente va a poder cobrar. Desde luego va a haber un costo porque pues, habrá que garantizar el interés fiscal en su caso para evitar que la autoridad llegue a ejecutar esa liquidación, pero al final del día me parece que es una decisión que sería bastante razonable. Sin embargo, si no hay un criterio jurisprudencial, se vuelve un poquito más difícil la decisión, porque el hecho de tomar la decisión por ejemplo aquí, de efectuar la deducción, cuando no hay ningún criterio, pues el riesgo que se corre de que el asunto llegara a no tener un final feliz, en el sentido de tener una declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, pues es alto, ¿no? Por lo menos en mera estadística y probabilidad, pues debería ser un 50-50. Y si vemos los criterios de la Suprema Corte de los últimos años, pues a lo mejor es más, ¿no? Pero digamos, en mera estadística estaremos tomando una decisión de riesgo del 50%, y que si finalmente lo llego a perder o se actualiza este 50%, pues tendría yo que voltearme y pagar con actualización y recargos por lo menos la contribución que dejé de pagar. Y eso, pues, a las tasas que estábamos platicando,